Bueno, el balance que hacemos es negativo. Como usted bien señala, el 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía General de la República hicieron público al país la intervención de la cooperativa. Sin embargo, la cooperativa fue intervenida el 1 de marzo de 2024. Desde esa fecha, pues, la cooperativa, ¿verdad? Aunque no hay explicaciones públicas, la superintendencia toma el control de la cooperativa y desde esa fecha hasta el día de hoy el balance es totalmente negativo. Lamentablemente ya llevamos 5 muertos dentro del grupo en el que estamos organizados. No les sabría precisar si hay otros fallecidos dentro del universo de afectados de la cooperativa, pero del grupo de 350 personas que somos, ya lamentablemente tenemos que informar, ¿verdad?, que tenemos 5 víctimas. Por otra parte, pues el balance es negativo debido a que todo el aparato de Estado, todas las instituciones involucradas en nuestro caso, no nos han querido recibir. Hemos hecho peticiones por escrito, peticiones públicas a través de ustedes, los medios de comunicación, y a un año pues no se nos da audiencia, no se nos quiere escuchar, no nos reciben para discutir nuestras alternativas de solución. Y por tanto, ¿verdad?, el balance que hacemos a un año de este caso es totalmente negativo, es decir, hay un hermetismo total de las instituciones del Estado, intencional, creo yo, de cubrir, ¿verdad?, que lamentablemente la clase política metió las manos en nuestra cooperativa. Bueno, en el caso de la superintendencia, nosotros hemos sostenido que la intervención es abusiva, arbitraria e ilegal. Probablemente a estas alturas ya deben de haber subsanado el señalamiento que hacemos, argumentando que el fiscal especializado que lleva el caso contra el crimen organizado y lavado de dinero les debe haber solicitado acompañamiento para ser los interventores del caso. Sin embargo, al día de hoy la superintendencia nunca ha explicado quién lo faculta para intervenir la cooperativa, dado que COSABI estaba en proceso de convertirse en banco, pero ese proceso no finalizó y por tanto quien debió haber intervenido la cooperativa era el INSAFUCOOP. Ahora, en el caso de la Fiscalía también es penoso, ¿verdad?, el accionar. Quizás el caso más emblemático por el cual nosotros no confiamos en la Fiscalía es el anuncio que se hizo público de que el principal sospechoso del defalco, que era el gerente, ¿verdad?, el señor Coto, había sido detenido en Panamá, cuando pues hoy todo el país sabe, ¿verdad?, que ese es lo que yo llamo la mentira del año del 2024. Y la llamo así porque el presidente de la República nunca se ha pronunciado por nuestro caso, excepto en esa ocasión, para felicitar al fiscal por la captura del señor Coto en Panamá, cuando, como repito, pues todo el país se ha dado cuenta que eso es totalmente falso. Estaba en Honduras. Estaba en Honduras. Y que luego se dio el lamentable hecho del helicóptero que tuvo el Así accidente. es, incluso cuando el fiscal se presenta a la Asamblea Legislativa para ser interrogado en su proceso de reelección, cuando se le pregunta por el tema, la única explicación que dio es que se habían dado esas declaraciones por estrategia. Uno se pregunta si por estrategia también falleció el director de la Policía Nacional Civil. Entonces, a un año nosotros no confiamos ni en el trabajo de la Fiscalía, ni en el trabajo de la Superintendencia, ni en ninguna institución del Estado, porque estamos convencidos que este accionar solo obedece a un intento de borrar evidencia de que el partido de gobierno metió las manos en la cooperativa. Bueno, un fideicomiso es un préstamo que nosotros los afectados le solicitamos al Estado. Es la superintendencia, es una institución del Estado la que tiene intervenida la cooperativa, es la que la tiene secuestrada. Al pedirle al Congreso un fideicomiso, no estamos pidiendo nada gratis ni nada regalado, pues estamos pidiendo un préstamo. ¿Cuál es la base técnica y financiera para hacerlo?
La misma superintendente del sistema financiero ha dicho que hay cerca de 230 millones en activos para respondernos a los afectados. El problema es que por el mecanismo de capas que la superintendencia implementa, los afectados podemos esperar hasta 10 o 15 años para recibir nuestro dinero. Entonces, ¿cómo le pido a una persona de 85 años que espere 15 años para recibir su dinero? Entonces, el fideicomiso es la solución más viable. La idea es que el Congreso apruebe que la banca estatal abra una cartera de 230 millones de dólares, a todos los afectados se nos pague, nosotros entregamos los certificados y se queda la banca estatal recuperando, tal y como lo está haciendo en este momento la superintendencia, esos 230 millones que hay en la cartera de préstamo, con una pequeña diferencia. El Estado no se va a morir si se tarda 15 años en recuperar ese dinero. En cambio, en el caso de COSAVI, hay muchas personas de la tercera edad que no pueden esperar ni tan siquiera 5 años, pues, por los serios problemas de salud que tienen. Entonces, el fideicomiso es eso, un préstamo que se va a pagar con los 230 millones que hay en activo, con la única diferencia que ahora no vamos a ser los afectados los que tenemos que esperar 5 o 10 años, sino que va a ser el Estado. Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque la Constitución de la República establece que el Estado promoverá el cooperativismo en El Salvador. Eso es un artículo constitucional, pues. Dado que precisamente no solo COSAVI, sino que todo el sistema financiero cooperativo ha entrado en crisis, nosotros creemos que es el momento en que el Estado aplique este artículo de la Constitución y que se vuelva un soporte para evitar el desplome del cooperativismo. En segundo lugar, porque los mayores deudores de COSAVI son instituciones del Estado, en su gran mayoría municipalidades controladas por el partido de gobierno. También hay reportajes periodísticos, ¿verdad? Particularmente hay un reportaje que hizo la UCA, donde ya sale a la luz pública instituciones del Estado como la Dirección de Obras Municipales, el mismo partido de gobierno, como deudores de COSAVI. Entonces, cuando el presidente pregunta por qué debe aprobarse un fideicomiso en una relación de privados, también es necesario recordarle al presidente del Congreso que las instituciones del Estado se metieron a adquirir compromisos con COSAVI. Y la mayor preocupación que hay en este momento es que muchas municipalidades del país hicieron préstamos a COSAVI y ahora legalmente ya no existen, debido a la reforma administrativa territorial que hizo el Estado, de reducir de 262 municipios a 44. Entonces, muchos municipios que le deben dinero a COSAVI legalmente ya no existen, porque ahora son distritos. Entonces, no sabemos si la municipalidad que absorbió al distrito o el Ministerio de Hacienda, como lo dice el decreto de disolución de los municipios, es el ente que debe de pagarle a COSAVI esos compromisos que instituciones del Estado adquirieron, ¿verdad?, con la cooperativa. Bueno, en base a las declaraciones que la superintendencia ha dado, nosotros lo que hemos pedido es que se nos devuelva la cooperativa. Nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades financieras del desfalco. Fíjese que sí, bueno, quizás aquí comentar muy brevemente, los afectados en un primer momento no éramos parte querellante. La querella la conformaban los abogados defensores de los detenidos en calidad de sospechosos del desfalco y la Fiscalía General de la República, que en teoría nos debería de representar a los afectados. Desde que el caso se hizo público hay más de 600 avisos interpuestos en la Fiscalía General de la República y el juez especializado que lleva el caso le dio a la Fiscalía 1 año para documentar todas las pruebas para ir a juicio. El año se venció y ninguna de esas 600 personas que presentaron aviso ha sido citada por la Fiscalía ni por el juzgado a declarar.
Incluso eso nos llevó, ¿verdad?, a presentarnos a la Fiscalía General de la República y ahí nos enteramos por un vocero de la Fiscalía que nos atiende que probablemente van a pedir otra prórroga. ¿Cómo es posible que ha pasado un año entero y más de 600 denuncias interpuestas y a ninguno de los afectados se le cita en calidad de afectado? Hemos enviado 2 cartas al Fondo Monetario Internacional. De la primera nota tuvimos una respuesta inmediata a los 3 días, cosa que nos causó mucha sorpresa tratándose de un organismo de ese nivel. En la primera explicación, el fondo nos decía que desconocían el caso. Y no dejó de llamarnos la atención, pues porque quizás el caso COSAVI es la punta del iceberg de toda la crisis del sistema financiero cooperativo. ¿Cómo es que el sistema financiero está en crisis, el sistema de pensiones está en crisis, el sistema financiero cooperativo está en crisis y el Fondo Monetario no se entera y está a punto de aprobar 1.400 millones para el Estado? Entonces, eso nos motivó a solicitar en un segundo escrito, ¿verdad?, en el marco del préstamo que el fondo le va a hacer al gobierno, incluirnos como un indicador de cumplimiento. Sobre esa segunda nota no hubo una respuesta directa hacia nosotros, pero sí nos llamó mucho la atención el haber aparecido en el informe de país que el Fondo Monetario finalmente hizo público. Y en el informe decía que COSAVI es el mejor ejemplo de las debilidades y las fragilidades del sistema financiero. Bueno, la posibilidad existe. No es la primera vez que en el país sucede un fenómeno como este. Uno podría pensar que casos como Incepro, Fincepro, Fomiexport, Credit Club y otros casos sonados de defalco son cosas del pasado. Precisamente la superintendencia del sistema financiero se creó para evitar este tipo de cosas. Y ahí es donde viene la desconfianza. La Fiscalía hace un año, en la única conferencia de prensa que ha dado con la superintendencia, decía que COSAVI estaba siendo investigada desde el 2018. Del 2018 al 2024 son 6 años. ¿Cómo es que la Fiscalía no detectó absolutamente nada? Y por supuesto que hay temor. Y no solo temor de perder el dinero, hay temor entre los afectados, hoy que estamos viendo detenciones arbitrarias en este fenómeno del transporte. No hemos descartado la posibilidad de que se nos quieran imputar o inventar delitos, ¿verdad?, con tal de callar la voz de los afectados. Yo públicamente, pues hoy he denunciado, ¿verdad?, mensajes que se me envían, ¿verdad?, advirtiéndome que se me está preparando un caso en la Fiscalía para meterme preso. Ahora, con lo que hemos visto hoy con la detención de empresarios del transporte, el Estado tiene el control de todo el aparato de Estado. Entonces, sí hay temor, ¿verdad?, de los afectados, hay temor de los voceros, de que se nos quiera inventar un caso, meternos presos y que eso sirva de ejemplo para que el resto no diga nada y que este caso poco a poco se vaya apagando.